Sin lugar a dudas, el Espíritu del Señor va a hablar a nuestras mentes y corazones en esta mañana, porque cuando Dios habla, no depende tanto del que habla, sino del que escucha, y para que puedas escuchar la voz del Señor hablando a tu mente y a tu corazón, va a depender de tu humildad y tu disposición para escuchar su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo número 7. Apocalipsis capítulo 7 es un paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Nos cuenta Tertuliano, un historiador del primer siglo, que Juan fue arrojado a una olla de aceite hirviente y que salió ileso de esa situación. Amplía este concepto Elena de White en El conflicto de los siglos. Y la primera lección espiritual que podemos extraer de aquí, que se formula en forma de pregunta, es la siguiente: ¿Dios lo salvó a Juan de la olla de aceite hirviente? No, no lo salvó de la olla de aceite hirviente. Lo salvó en medio de la olla de aceite hirviente. Dios no te salva de los problemas, te salva en medio de los problemas. Él actúa sobrenatural y milagrosamente en medio de las adversidades que podés estar atravesando. Va a decir el versículo 1 en adelante de Apocalipsis capítulo 7 de la siguiente manera: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Dice el versículo 2 de la siguiente forma: vi también a otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Enseguida leo el versículo 3, pero voy a explicar de manera simple este concepto. Juan ve 4 ángeles que detenían los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. La Biblia explica en diferentes versículos, a su vez, la simbología de estos conceptos que aparecen aquí en Apocalipsis capítulo número 7. Yo voy a mencionar algunos, citando los versículos de memoria que ustedes pueden buscar, y voy a hacer referencia a los puntos principales. Bueno, los vientos en la profecía bíblica simbolizan guerras, conflictos, calamidades y contiendas. Daniel capítulo número 7. Vi que combatían los vientos de la gran mar y 4 grandes bestias surgieron de ahí, del mar. Guerras, conflictos y calamidades. Las aguas, dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Las aguas que has visto son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Los árboles, ¿quiénes son los árboles en la profecía bíblica? Bueno, el Salmo 1 nos dice: el que medita en la ley de Jehová será como árbol plantado junto a aguas de corrientes, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, los ángeles detienen los vientos para que no soplen sobre las grandes multitudes y no soplen sobre la tierra, el mar, ni sobre ningún árbol, es decir, los hijos de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, es decir, las grandes multitudes, ni a los árboles, es decir, los hijos de Dios, hasta que hayamos sellado en sus frentes, y ahí aclara, a los siervos de nuestro Dios. Ahora, yo quiero hacer referencia para que podamos entender e internalizar cuál es el sello de Dios, o qué es el sello de Dios. Bueno, va a decir Efesios capítulo 1, versículo 13: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué cosa dice el versículo? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y para reforzar la idea,
un poquito más adelante, Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué cosa? Sellados para el día de la redención o para el día de la salvación. Es decir, los hijos de Dios en el tiempo del fin reciben el sello de Dios, que según los dos versículos que consideramos, Efesios capítulo 1, versículo 13 y capítulo 4, versículo 30, es el Espíritu Santo. Es decir, el sello de Dios, como marca interna, va a decir Elena de White. De paso, Romanos 8:14 dice: los que son de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, que el que tiene el Espíritu Santo es guiado a toda la verdad. Ahora, ¿cómo recibo el sello de Dios, que es el Espíritu Santo? Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿qué dice? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué cosa? El don del Espíritu Santo. Analicemos rápidamente el concepto. En el tiempo del fin, los vientos se detienen para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol, los hijos de Dios, hasta que hayan sellado en sus frentes a los siervos de Dios. El sello de Dios, según los textos que vimos, es el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo cómo se recibe? Por medio del santo bautismo. Es decir, cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el sello de Dios. Quienes ya hemos sido bautizados, hemos recibido el sello de Dios. Pero lo podemos tener el bautismo diario del Espíritu Santo, nos dice la sierva del Señor, de manera tal que es importante recibir como marca interna el sello de Dios. Este concepto lo desarrolla muy bien Hans Larrondel en su libro Las profecías del tiempo del fin, si quieren ahondar en el concepto. Ahora, hay algo curioso acá. Por supuesto que hago un pequeño paréntesis. Nosotros también sabemos que como marca externa es el día sábado, pero me voy a detener para ampliar un poquito más el concepto como marca interna, el Espíritu Santo. Ahora, dice lo siguiente, escuchen esto, dice Juan: y oí, en el versículo 4 lo pueden leer, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuánto eran los sellados? Pregunta de examen: ¿cuántos son los 144,000? ¿Son literales o son simbólicos? Claro, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. 12,000 sellados de esta tribu, 12 por 12, 144. En hebreo se entiende mejor. Miles, plural, es infinito. Así como en Daniel capítulo número 7 aparece en el trono un anciano de días, plural, es sin tiempo, infinito, así también estos 144 miles son considerados infinitos. Pero yo no me voy a detener en ese argumento, sino en otro que quiero mencionarles en esta oportunidad. Dice Juan: y oí el número de los sellados. ¿Por qué dice Juan oí? Bueno, es la tercera vez que aparece en Apocalipsis el concepto de oír. Aparece en el capítulo número 1 de Apocalipsis, en el 4 y ahora en el 7. En Apocalipsis capítulo número 1, en el versículo 3, dice: bienaventurado el que lee, es decir yo, y los que oyen, es decir ustedes, las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? Dice el versículo 7 del capítulo número 1, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es decir, está hablando del concepto de la segunda venida. Escuchen, el versículo 10 del capítulo 1 dice de la siguiente manera:
yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cuál es el día del Señor? Dice San Marcos capítulo 2, versículo 28, el último versículo de San Marcos del capítulo 2, dice que Jesús es Señor del día sábado. Es decir, que Juan estaba en el día sábado, en el día del Señor, recibiendo una revelación del Señor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Hago un paréntesis que se me viene a la mente. Jacques Duncan dice algo muy interesante en este sentido. Dice él, Juan estaba recibiendo una revelación de lo que ocurre en el versículo 7, la segunda venida, en el día sábado. Pero nosotros sabemos que el día del Señor, según Ageos y Sofonías, es la segunda venida. Deja él una pregunta sugestiva diciendo, probablemente pueda ser que Jesús venga un día sábado. Por supuesto que nosotros del día y la hora no sabemos, pero es interesante que siempre, cada sábado, puede venir el Espíritu del Señor, como en esta ocasión, para que nosotros podamos recibirlo y estando en su presencia, recibir su palabra. Cierro el paréntesis. Escuchen esto. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta que hablaba. ¿Por qué Juan oye una voz detrás de él? Presten atención a esto. Para la mente hebrea, para la mente judía, lo que está delante es el pasado. Es decir, uno puede ver lo que ocurrió hace 2 horas atrás, hace 2 años atrás o hace 2000 años atrás. Es decir, lo que está delante de uno es el pasado y el futuro se encuentra a las espaldas. Por eso, para la mente hebrea, uno va caminando de espaldas hacia el futuro. Uno no puede ver lo que hay en el futuro. Entonces dice Juan, por eso la voz que oye está a sus espaldas. Y oí detrás de mí una voz como de trompeta que hablaba. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se da vuelta Juan. Y ahí ocurre el Apocalipsis. Apocalipsis es descorrer el velo que nos separa del futuro. Y dice Juan, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre que tenía una ropa blanca que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, sus ojos como llamas de fuego, su rostro como el sol cuando resplandece en todas sus fuerzas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y tenía en su diestra 7 estrellas. Este es el versículo favorito de Justín, mi hijito. Mi hijito, le digo yo, ya es enorme, ya me está pasando. Dice, y tenía en su diestra 7 estrellas. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto, pero él puso su diestra sobre mí y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y el misterio de los 7 candeleros. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Por supuesto que en sentido simbólico, los ángeles, es decir, los miembros de la iglesia, están en la diestra del Señor. Isaías capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora, consideremos este aspecto. Juan oye, pero cuando ve es algo todavía más increíble. Y lo que está en el futuro, en principio, es Jesús glorificado, que iba a guiar el devenir de la historia de la humanidad hasta la segunda venida, el milenio y la tercera venida y la eternidad. Se le es revelado a Juan y claro, por conexión a nosotros. Es decir, Juan oye, pero luego ve. Lo mismo ocurre en Apocalipsis capítulo número 7.
Versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144.000. Pregunta de examen, ¿cuántos son los 144.000? Dice el versículo 9 del capítulo número 7, luego de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y lenguas y pueblos que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Es decir, Juan oye el número en el versículo 4, pero en el versículo 9 ve una gran multitud, la cual nadie podía contar, así hacia el infinito, todos con ropas blancas y con palmas en las manos. Una escena de adoración increíble. Hans Larrondel lo llama esto prolepsis, porque lo va a desarrollar más. Anticipa un poquito de lo que después va a desarrollar más en Apocalipsis capítulo 21 y 22 de la escena celestial. Apocalipsis capítulo 7 está dividido en dos grandes secciones, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Y luego de esta escena de adoración, donde están todos delante del trono y en la presencia del Cordero, Juan también está adorando. Y están todos adorándose así arrodillados, y van a decir los siguientes versículos, por ejemplo, el versículo 13 en adelante. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le pregunta Juan en la escena de adoración. Están los 4 seres vivientes, el trono de Dios, los millares de ángeles, la gran multitud y los 24 ancianos, y en ese espacio está Juan adorando. Y mientras está adorando, dice, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Le dice Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, dice el texto del versículo 14 del capítulo número 7. Hablemos por un pequeño instante de la gran tribulación. ¿Qué es esto? Yo no sé si ustedes vieron la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, una película tremenda. En la escena traen a Jesús y lo ponen atado y encorvan su espalda, y uno de los verdugos agarra un instrumento de tortura que es una vara. En la película ocurre esto, y viene y pega con la vara en la espalda de Jesús, pero no le gusta ese instrumento de tortura y lo tira y toma otro instrumento de tortura, que es un cabo forrado con cuero y 3 trenzas, y en cada trenza una bolilla y en cada bolilla una cuña, y pega sobre la mesa, y esas bolillas con cuñas quedan incrustadas en la mesa, y el verdugo hace fuerza para quitar, y cuando quita desastilla parte de la mesa. Ese instrumento de tortura se llama tribulo. Entonces agarra el tribulo, y como dice la inspiración, con furia satánica, pega el primer tribulazo en la espalda de Jesús, y las trenzas abrazan la espalda, y una de las bolillas queda incrustada en una de las costillas, la otra cerca de la nuca y la otra en la otra parte de la espalda. Entonces el verdugo hace fuerza para quitar, y cuando quita parte de la piel, desastilla una parte de la costilla y salta sangre sobre su rostro, y el verdugo que está sentado dice 1. Entonces viene nuevamente con furia y pega el segundo tribulazo, y nuevamente esos látigos abrazan distintas partes de la espalda y quedan incrustadas, y hace nuevamente fuerza para quitar y desastilla hueso, quita piel, salta sangre. Y es una escena imposible de ver, siquiera de imaginar. Y el verdugo que está sentado dice 2 en latín, y luego el tercero. Se daban 40 azotes menos 1. El azote 40 era el azote de la muerte.
se flagelaba a tal forma o de tal manera que producía literalmente la muerte de la víctima. Y de esta figura se extrae el término para decir que nosotros estamos atados a las circunstancias de la vida y con furia satánica viene el enemigo y pega un tribulazo y nos duele y tenemos un problema de salud. Pero no contento con eso, viene y pega otro tribulazo y tenemos un problema económico. Y luego viene y pega otro tribulazo, tenemos un problema con un hijo o con una hija y ya no damos más y duele y no aguantamos y le preguntamos al Señor, como el profeta Habacuc en su libro en el capítulo 1, ¿hasta cuándo, Señor, me haces ver iniquidad y molestia, destrucción y contienda están delante de mí? El impío asedia al justo y por eso la ley es debilitada y no sale según la justicia. Y duele y tenemos un problema emocional, psicológico, espiritual, con los hermanos. Y estamos heridos, sensibles, dolidos. Por eso el anciano le pregunta a Juan, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Señor, le dije, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Dice Hans Larrondel en las profecías del tiempo del fin que aquí el apóstol está citando el Salmo 23 a partir del versículo 16 y 17, cuando cierra el capítulo diciendo: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Dice el versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé cuál es la situación, la adversidad, la contrariedad, el problema por el que podés estar pasando, o si en este momento estás atravesando una gran tribulación, donde duele, donde afecta, donde asfixia, pero sí sé que el Señor, ese Señor Jesús del capítulo número 1, que ya está glorificado, que puso la diestra en el hombro de Juan y lo ayudó a levantarse, hoy puede obrar sobrenatural y milagrosamente en tu vida. Sé que Él tiene poder, sé que Él transforma, sé que Él opera, sé que Él actúa, sé que Él se manifiesta, porque Él te ama, dio su vida y quiere darte salvación y vida eterna. Concluyo con lo siguiente. Al principio en el programa de adoración, los líderes de alabanza cantaron un himno muy hermoso, por eso lo amo, que lo escribió el pastor Daniel Plenk. Cuando estábamos en clase, el pastor contó algo muy emocionante, que fue lo siguiente. Dice, yo me senté al piano y junto con la letra salió la melodía de una sola vez. Hice algún arreglito después y a mí me impresionó profundamente en el corazón cómo el Espíritu Santo guió su mente para que el pastor pudiera, junto con la letra, sacar la melodía. Y algo parecido me ocurrió hace poco tiempo. Tuve el privilegio de estar almorzando recientemente con el pastor Roy Graff y su esposa Cynthia Samosluk en su casa, luego del culto. Y ellos me habían invitado y yo fui porque tenía ganas de preguntarle en la mesa mientras almorzábamos a Cynthia, y que fue esta pregunta: yo quiero que me cuentes la historia de cómo escribiste el himno 235, La razón de vivir, que forma parte de mi himno favorito del himnario. Y Cynthia me contó lo siguiente: bueno, yo iba camino al Puente Blanco y cerca del Puente Blanco, entre los árboles y el sol y la brisa, sentí la presencia del Señor. Y ella se emocionó cuando nos contó
en el almuerzo esa experiencia de percibir la presencia del Señor. Así que vine a la mesa, a mi casa, y me senté al piano y junto con la letra salió la melodía. Y en mi mente yo conecté la experiencia que le ocurrió también al pastor Plen de ser guiados por el Espíritu Santo para la interpretación de ese himno que hoy forma parte, en principio fue corito y que ahora forma parte de nuestro himnario. Y la letra es altamente potente, por lo menos para mí y para todos. En la primera estrofa el himno dice: si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te ve, te conoce muy bien, alguien puede llenar tu vacío, es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. Y dice la parte principal del coro: en Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Él quiere tener una experiencia personal en tu vida. Y Él quiere, a pesar de las circunstancias que estés atravesando, operar sobrenatural y milagrosamente en tu vida. Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo. Ese Jesús que se presentó a Juan, que es el centro de Apocalipsis, que fue el centro de su vida, que es el centro de mi vida, quiere ser también el centro de la tuya, de tu familia, de esta iglesia, porque Él prometió que pronto va a venir. Y como dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Él va a cumplir su promesa y pronto va a venir. Vamos a cantar este himno juntos como parte de este mensaje donde Jesús es el centro, para que Él pueda ser el centro de nuestra iglesia y de nuestras vidas también. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, imagina te conoce muy bien.
Bajemos el rostro y oremos al Señor. Poderoso Padre que estás en los cielos, aquí estamos con humildad delante de tu presencia, Señor. Quizás muchos de nosotros estemos atravesando por tribulaciones, por problemas, dificultades, aflicciones, circunstancias complejas, difíciles, adversas. Pero Señor, no estamos solos. Tú estás a nuestro lado y tú puedes obrar sobrenatural y milagrosamente en nuestras vidas. Todos aquí, sin excepción de nadie, queremos entregar nuestras vidas y corazones en tus manos, que tú operes milagrosamente, Señor. Y que al igual que Juan cuando estaba delante del trono y pregunten, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Responde el apóstol, Señor, tú lo sabes, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Queremos recibir, Señor, la unción que proviene de lo alto, el sello del Espíritu Santo, el sello de Dios que es el Espíritu Santo para que esté en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas también, Señor, y que pronto, Señor, tú puedas enjugar todas nuestras lágrimas, que nos puedas pastorear, Señor, y que estemos contigo con felicidad por la eternidad junto a ti. Nos reconsagramos a ti nuevamente, Señor, te damos nuestras vidas y corazones, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para finalizar, vamos a entonar todos juntos el himno Más cerca del hogar y puestos de pie, en la segunda estrofa ya nos podemos ir retirando.